Hey, estoy dentro del coche más deseado del mundo. Este es el Tesla Model Y base y va a ser el coche que más se va a vender en todo el mundo en 2023. Pero además, este es el Model Y base hecho en Berlín, que tiene una nueva batería, aparentemente una BYD Blade. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer una prueba de autonomía, vamos a ver si en términos de autonomía mejora, empeora, cómo se comporta, pero también vamos a hacer una prueba de carga. Yo quiero ver cuál es la curva de carga de este coche, porque supuestamente, aún siendo LFP, y las baterías LFP cargan un poco más lento, pero aún siendo LFP, la curva de carga del Tesla Model Y base hecho en Berlín, al tener esta batería BYD Blade, supuestamente, es mucho mejor que la CATL. Así que hagamos esa prueba de autonomía y esa prueba de carga. Empezamos. Estas son las reglas de la prueba de autonomía que vamos a hacer. Lo primero, voy a viajar a la velocidad reglamentaria de la autovía en donde vaya. De la carretera, calle, da igual. Si hay que ir a 120, voy a 120. Voy a 120 del coche, no voy a ir a 120 de GPS, no voy a ir a 110 si ir a 120. Si hay que ir a 100, voy a ir a 100, no voy a ir a 90. Voy a ir a la velocidad máxima reglamentaria de la vía. Lo segundo, casi toda esta prueba de autonomía la voy a hacer en carretera o en autopista. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de las personas utilizamos los coches, sobre todo en ciudad, la verdad es que la pregunta más común que me hacen cuando se trata de autonomía de un vehículo es qué tan lejos puedo viajar antes de tener que parar a cargar. Así que vamos a hacer la inmensa mayoría de esta prueba de autonomía en autopista. Diría que el 5, 7, 10% como mucho es en ciudad, porque al final la prueba de autonomía la empecé en ciudad para entrar a la autopista, pero entre el 5 y el 10% únicamente es en ciudad, el resto es en autopista. La mayoría del recorrido que voy a hacer va a ser entre 90 y 120. Sobre todo 120 porque estoy haciendo la prueba en la autopista a Burgos. Para esta prueba de autonomía tenemos un handicap muy importante, pero que luego vamos a hacer un poquito el cálculo, y es que esta unidad de prueba utiliza llantas de 20 pulgadas y no llantas de 19 pulgadas. Para vídeo se ve muy bien, porque son las llantas de 20, que son súper bonitas, pero para pruebas de autonomía la verdad es que viene bien unas llantas de 19 pulgadas y ahí te ahorras, yo diría que entre un 7 y 10% de autonomía si utilizas llantas de 19 pulgadas con los tapacubos, que son aún más aerodinámicos. Así que esas son las reglas de esta prueba de autonomía. Ahora, yo empecé la prueba de autonomía con un 72% y vamos a intentar bajar la batería a 10% o menos. ¿Por qué 10% o menos? Porque así puedo probar la curva de carga de la batería de este Tesla Model Y hecho en Berlín. El Tesla Model Y base hecho en Berlín tiene una batería distinta, con una curva de carga distinta. Una curva de carga que hace que este coche se cargue más rápido. Y eso es súper interesante porque, claro, ese es el vehículo que ahora está vendiéndose en Europa y que creo que es muy interesante descubrir si realmente la curva de carga de esta batería en este coche, que supuestamente es de BYD, tiene una curva de carga que hace que el vehículo se cargue más rápido. Para mí eso es súper interesante descubrirlo, y para poder hacerlo tenemos que llegar al Supercharger. Vamos a ir al Supercharger de Fuenlabrada. Tendríamos que llegar con un 10% aproximado de batería. Entonces lo que yo voy a hacer es recorrer, y cuando me diga en el navegador que voy a llegar con alrededor de un 10% al Supercharger de Fuenlabrada, pues eso es lo que voy a hacer. Una vez que llegue a Fuenlabrada y antes de que empiece a cargar, les voy a mostrar cuál fue el consumo, cuáles son los consumos de este viaje, y así podemos tener una idea muchísimo más clara de la autonomía real del Tesla Model Y base hecho en Berlín con la nueva batería que supuestamente es de BYD en condiciones reales viajando en autopista. Ahora, otra cosa interesante de este Tesla Model Y base hecho en Berlín es que la supuesta batería de BYD tiene ciertas diferencias con el Tesla Model Y que utilizaba la batería CATL y que se fabricaba en Shanghai. Esta es una batería estructural, no una batería estructural como planea diseñar Tesla con la 4680, pero al menos aparentemente el subchasis de este Tesla Model Y integra de manera más estructural, si cabe decirlo en términos muy poco técnicos, la batería, haciendo que la batería de alguna forma sea parte de la estructura misma de este coche. ¿Qué significa eso? Que este coche pesa un poco menos de 60 kilos si lo comparamos con el Tesla Model Y de Shanghai. ¿Qué significa eso? Significa que este coche teóricamente tiene un pelín más de autonomía, o al menos tiene un pelín menos consumos, porque pesa 60 y pico kilos menos que su hermano hecho en Shanghai. Luego, otra cosa que es curiosa de esta batería es que aunque la autonomía del vehículo, en teoría la autonomía del coche de Shanghai y de Berlín es la misma, habrá que ver en términos reales, pero aunque aparentemente
es la misma autonomía, esta batería es un pelín más pequeña, un poquito menos de carga, pero ahí tal vez está compensado con el hecho de que sea 60 kilos menos gracias al tamaño y al hecho de que es parte misma de la estructura del coche. Así que en teoría este coche son todas ventajas: batería un pelín más pequeña, más liviana, parte de la estructura y carga más rápido. Teóricamente es una batería BYD Blade. Las baterías BYD Blade se supone que están fabricadas para poder ser estructurales. Era una de las grandes ventajas cuando BYD anunció la Blade, y supuestamente este coche tiene una BYD Blade. Sí que carga a 170 kilovatios de potencia máximos, pero esa curva de carga es distinta a la de CATL, aunque las dos baterías sean LFP. Ya llevo 160 kilómetros recorridos con este Tesla Model Y base y me está costando muchísimo bajarle la batería. Es mucho más eficiente de lo que yo me esperaba. No sé si es un tema de... No sé. Tal vez yo ya llevo muchos años conduciendo coches eléctricos, entonces lo tengo ya como muy medido para aprovechar la mayor cantidad de autonomía posible, pero ya estoy en 160 kilómetros, de hecho. He superado los 150. Por momentos le piso un poco, es decir, insisto, siempre mantengo la velocidad reglamentaria, si son 120, pero le piso en el sentido de que acelero, ¿no? De repente ahí tengo que hacer, estaba en 80, acelero mucho a 120, bueno, lo que da este coche. Originalmente yo di la vuelta porque él me hacía un cálculo de ya volver y no. En fin, estoy en 146 vatios hora por kilómetro, que es bajísimo para este coche, para un SUV, para un SUV de estas características, de este tamaño, de esta altura. 146 vatios hora por kilómetro recorrido, mucho más bajo de lo que yo hacía con mi Tesla Model 3 de gran autonomía. Así que aquí veo una cosa muy interesante. Seguimos a ver cómo logro llegar a 10%. Me está costando mucho llegar a 10%. Bien, ahora sí ya estoy de camino al Supercharger de Fuenlabrada. No está haciendo precalentamiento de la batería, preacondicionamiento. He tenido que ponerme a dar vueltas en la R5 a 120 km por hora para bajar la batería. Calculaba llegar a 9, ahora me calcula llegar a 10. Ha sido súper difícil bajarle la batería a este coche. Llevo 200 kilómetros ya y estamos en 156 vatios hora por kilómetro, y yo creo que un poco nos quedaremos ahí, entre 155 y 156, pero eso lo vamos a determinar una vez que haya llegado a Fuenlabrada. De momento he recorrido 200 kilómetros y he usado 32 kilovatios hora. Así que por ahí ya podemos darnos cuenta un poco de lo que se puede recorrer con la batería de este coche en autopista, básicamente, porque la batería de este coche son 60 kilovatios hora. Así que cuando te dicen que un coche eléctrico solo puede recorrer 150, 200 o 300 kilómetros, que sepas que es mentira. Estoy en una versión base de un sub y yo creo que este coche puede hacer 400 kilómetros sin problema antes de parar a cargar. Próximamente llego a Fuenlabrada y hacemos la prueba de la carga y hablamos de los consumos finales. Bien, he llegado al Supercharger de Fuenlabrada y ahora sí les puedo dar datos finales de la prueba de autonomía que he hecho con este Model Y base hecho en Berlín. He recorrido un total de 220 kilómetros. Finalmente he hecho 157 vatios hora por kilómetro, es decir, 15,7 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Eso significa que puedo hacer un total de 382 kilómetros con la totalidad de la batería de este coche, de este Tesla Model Y base. 382 kilómetros. Ahora, tengo llantas de 20 pulgadas. Eso significa que con llantas de 19 pulgadas debería poder hacer casi 400 kilómetros. Y 400 kilómetros con un coche de autonomía base está muy bien, y no sé qué es lo que ha hecho Tesla con este vehículo. También es verdad que estamos en verano, que yo llevo 4 años y medio conduciendo coches eléctricos, en particular de Tesla, y tengo bastante experiencia con conducir de tal forma que mantengo cierto nivel de eficiencia a la hora de conducir. Pero esto es un sub y esto es menos de lo que yo hacía cuando viajaba con mi Tesla Model 3 de gran autonomía. Es verdad que aquí hay un solo motor, no hay dos motores, pero demuestra un poco hacia dónde está yendo Tesla con sus coches eléctricos. No es acerca de poner una batería más grande, de hecho esto es una batería más pequeña que el Tesla Model Y base hecho en Shanghai, pero es un tema de eficiencia. Parece que esos 60 kilos en la batería hacen efecto, o no sé qué otra cosa ha hecho Tesla, pero 157 vatios hora por kilómetro me parece una gran cifra, y he recorrido 220 kilómetros. Así que pues eso, ahí tenemos la prueba de autonomía y estoy muy sorprendido para bien con lo que este coche es capaz de hacer. Ahora vamos a entrar al Supercharger y vamos a hacer la prueba de carga y ver esa curva de carga que tanta curiosidad me da.
Tras 65% de carga de la batería, queda claro que aquella curva de carga que habíamos visto en algún foro de Tesla, que venía de Alemania aparentemente, no es del todo cierto, o al menos no se ha cumplido en esta carga. Puede ser que simplemente no es posible cargar de esa forma, puede ser que al final mantener esa potencia de carga durante tanto tiempo no sea posible. También puede ser que la batería estaba demasiado caliente, estamos a 34 grados en pleno verano en España, y aunque la batería no se preacondicionó, normalmente la batería se preacondiciona cuando está muy fría. Puede ser que tal vez estaba demasiado caliente y por lo tanto no es posible cargar a la potencia máxima sostenida, como hemos visto en aquel gráfico que se publicó en algún foro. Al final está cargando igual que una batería LFP de CATL, a una potencia relativamente similar. Después del 50% empezó a bajar un poco más, al 60% ya estaba en unos 70 kilovatios de potencia, incluso un poco más bajo me parece. Entonces, conclusiones, diría que el coche en cuanto a autonomía me ha sorprendido un montón. No me esperaba esos consumos, sobre todo con llantas de 20 pulgadas, no me lo esperaba. Tenía muchas ganas de ver si realmente era capaz de sostener esas potencias de carga con esta nueva batería. Aparentemente no, al menos en verano, o no al menos para mí. Yo no sé si otras personas han tenido una experiencia distinta, pero como han podido ver en el timelapse de la carga, al final sí que mantuvo una potencia relativamente alta al principio, pero luego caía bastante más de lo que supuestamente debería de tener con supuestamente aquel gráfico que por ahí circula en internet. Así que tal vez no deberíamos creernos todo lo que se publica en internet, o tal vez en este caso puntual no se ha cumplido esa potencia de carga que hemos visto en aquel gráfico. Pero bueno, contento con la autonomía, creo que es lo más importante, no tanto con la carga. Al final también las baterías LFP tienen estas potencias de carga. Yo diría que de las poquísimas desventajas que tienen las baterías LFP, además de la relativamente poca densidad que tienen las baterías, pero así está la cosa. Y no mucho más, me encantaría leerlos en los comentarios, a ver qué opinan sobre el coche, qué opinan sobre la autonomía, y si alguien tiene otro coche como este, me encantaría leer sus experiencias de carga. Y tal vez deberíamos hacer otra prueba de autonomía u otra prueba de carga en otoño y ver si conseguimos mejores potencias de carga en otros climas, aunque la realidad es que no deberíamos estar dependiendo del clima para la velocidad de carga. El coche debería cargar rápido siempre, si preacondiciona debería cargar rápido siempre. En fin, no mucho más, muchas gracias, chao chao.